pero ante un equipo que remató con 10, pero que nos puso moitas dificultades. Hola, boas noites. Eu creo que sí que hai que darlle a importancia que ten, porque sabemos que, ainda que o equipo contrario, a nos pasounos moitas veces de quedar con un menos e sacamos puntos, incluso sacamos victorias, sabemos que non é fácil ter que levar o peso do partido, e a verdad que, bueno, lógicamente nos costou. Creo que igual podíamos crear algo máis, se tomamos algunha mellor decisión, pero, bueno, creo que o partido, pola nosa parte, defensivamente foi bastante bo, e ofensivamente, xa che digo, igual podíamos generar un pouco máis, pero creo que é positivo, porque non é fácil, hai que darlle o valor que ten, porque é complicado ganar a calquer equipo, ainda que quede con 10, porque a nos témolo de experiencia propia, que é moi difícil gañarnos con 10, incluso con 9, e bueno, creo que unha vitoria importantísima na casa que nos afianza aí na zona media alta, e bueno, 3 puntos moi importantes. Bueno, cando chegou o Nati, pregunteiche que estaba a trocar o equipo, non? Me comentache se defensa e orden táctico. O defensa, se tedes a portería cero xa con unha media menos de gol por partido, o orden táctico, o peso que estades con 4 puntos por riba da puntuación da primeira volta da pasada temporada, cando ainda faltan 3 xornadas para que remate a primeira volta. Como valoras todo isto? Bueno, eu creo que todos sabemos o que quere o míster, un orden defensivo e un bloque que estamos moi xuntiños, e a verdad que é moi difícil facernos gol, facernos ocasións, e creo que así nivel estamos moi ben a nivel defensivo. Creo que ofensivamente podemos mellorar, creo que podemos ser máis exixentes, porque temos xogadores que poden decidir partidos, e bueno, en eso estamos, de ter bastantes vitorias e ter bastantes puntos, pero sabendo que hai marxen de mellora, porque creo que en ataque creo que podemos ser máis decisivos e ter un pouco máis de maldad, porque é certo que nos costa un pouco, non? Ao final, cando estás o equipo xunto en bloque, estás un poquinho máis atrás, pero é importante ter a portería cero como hoxe, e bueno, sabemos que vamos a ter algunha, e aproveitala. Sí, Álvaro. Buenas, Manu. Hola, buenas. El equipo llegó bastante en ataque, ya no resentí muchas veces la línea de fondo, pero faltó siempre un último toque, un último remate. Eso es algo que hay que trabajar, ¿no? Para poder. Sí, es lo que le comentaba a Emilio, que bueno, sí que es cierto que llegamos más o menos fácil a zona de banda, pero creo que nos toca, o tenemos que elegir mejor, a lo mejor darle una vuelta para que nuestros extremos lleguen un poco más liberados, porque al final todos conocemos a Gerard y a Chris, y cada vez que reciben pues van a tener mínimo 2 encima, ¿no? Y es muy complicado. Gerard está claro que se puede ir de cualquiera, incluso de 2, 3, y bueno, al final creo que en ese sentido es lo que te digo, que podemos mejorar, porque tenemos que llegar que nuestros extremos estén más liberados para crear un poco más de peligro, ¿no? Es cierto que llegamos más o menos bien a esa zona, pero bueno, las decisiones ahí en ataque de los 3 de arriba, de Hugo cuando llega, pues tenemos que mejorar en ese sentido. ¿Lo ves como un premio de esta victoria, saber sufrir en las últimas semanas expulsiones? Tocó a ti, por ejemplo, una roja, muchas lesiones, no llegaba a la victoria, decían a tu por ejemplo, también dedicar la victoria a Juan, que por la muerte del equipo ya necesitaba que llegara por fin un triunfo después de sufrir mucho en esos 5 partidos que estaban seguidos. Sí, está claro que bueno, somos un equipo que sabemos sufrir, que somos un muy buen grupo, un grupo espectacular, desde los más veteranos que cuando no juegan o no jugamos intentamos aportar lo máximo, siempre poniendo buena cara, porque creo que lo más importante es el grupo, y creo que lo estamos demostrando. Somos un grupo que necesitamos estar juntos para ganar partidos, para hacer puntos, porque sabemos que nuestro fuerte es el equipo, y bueno, en ese sentido creo que tenemos que estar muy tranquilos, y bueno, también es eso, dedicarle a Juanpe la victoria también, porque bueno, cuando pasan este tipo de cosas, bueno, el fútbol tiene una importancia relativa, y bueno, en ese sentido se dedicamos a él, a su familia, y nada, que ya está aquí con nosotros, y nada, que nos ayude, que lo necesitamos. Muy bien, gracias.